Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos estudiando el capítulo 5, ecuaciones no lineales. En esta sesión conoceremos qué son los métodos abiertos, qué es el método de la secante, que es uno de ellos, y también conoceremos el método de la secante modificado, que es una variante del método original. Los objetivos de este capítulo o de esta sesión son comprender cómo funcionan los métodos abiertos, entender el método de la secante, ver cómo se aplica este método en un ejemplo, apreciar ventajas y desventajas y entender o conocer el método de la secante modificado. Los métodos abiertos. Para poder establecer la diferencia con los métodos cerrados, vamos a recordar que los métodos cerrados, que eran los que nosotros hemos visto, el de la bisección y el de la regla falsa, eran métodos que partían de un intervalo cerrado que contenía a la raíz. Entonces, por eso se llamaban métodos cerrados. A diferencia de los métodos cerrados, los métodos abiertos parten de dos valores o de un valor inicial, pero si yo parto de dos valores, estos valores solo van a ser próximos a la raíz y no necesariamente van a tener que tener entre ellos a la raíz. Es decir, que estos dos valores pueden estar ambos a un lado derecho, por ejemplo, de la raíz o ambos al lado izquierdo de la raíz. Entonces, esa es la principal diferencia. Una vez que yo tengo esos dos valores iniciales o un solo valor inicial, yo comienzo a iterar y genero una sucesión de aproximaciones a la raíz, que la idea es que esa sucesión sea convergente. ¿Por qué hablo de que la idea es que sea convergente? Porque puede suceder que esa sucesión de aproximaciones sea divergente. Esto muchas veces se debe a la elección de esos valores iniciales. Puede ser que estos valores iniciales, sobre todo cuando es un solo valor inicial, si no está elegido adecuadamente, la sucesión que se genera puede llegar a ser divergente. Esto puede llegar a ser una desventaja, la divergencia, pero la ventaja es que los métodos abiertos, cuando convergen, siempre convergen más rápido que los cerrados. Entonces, uno de los métodos que vamos a ver abiertos es el método de la secante. Este método de la secante, como su nombre lo está indicando, va a trabajar mediante la secante a la curva, mediante ir trazando la recta secante a la curva, muy parecido a el método de la regla falsa. De hecho, la fórmula que se obtiene es igual a la fórmula de la regla falsa, nada más que trabaja de forma distinta. Entonces, ¿cómo es que nosotros trabajamos? Tenemos la gráfica de la función e identificamos dónde está la raíz. Y tomamos estos dos, que son los valores iniciales, fíjense, en este caso, que están bastante alejados de la raíz, no como antes, que siempre los tomábamos alrededor de la raíz. En este caso están los dos a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Con estos dos valores iniciales, x0 y x1, vamos hasta la curva, hasta la gráfica de f de x, e identificamos el punto x0, f de x0 y el punto x1, f de x1. Por estos dos puntos nosotros trazamos la recta secante a la curva que intersecta al eje de las x. ¿Dónde lo intersecta? En el valor que nosotros llamaríamos x2. Entonces,
Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a ir desde el x2 otra vez hasta la gráfica, vamos a volver a encontrar el punto x2 f de x2 y ahora con el x1 f de x1 y el x2 f de x2 vamos a trazar una nueva secante que nos va a dar aproximadamente por ahí y se va a ir acercando a la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a deducir la fórmula en este caso? Para deducir la fórmula, nosotros vamos a trabajar con los tres puntos. El x0 f de x0, el x1 f de x1 y este punto tomado como punto que sería el x2, 0. O sea, el x2 y 2, pero el y2 es 0. Acá el y0 es f de x0 y acá el y1 es f de x1. Entonces, yo los veo a esos puntos de esa forma y sé que el y0 es f de x0, el y1 es f de x1 y el y2, como está el punto sobre el eje de las x, el y2 vale 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con estos tres puntos que están sobre la misma recta, vamos a trabajar a partir de la ecuación simétrica de la recta. La ecuación simétrica de la recta es esta que vemos acá. La ecuación simétrica era la que con estos dos puntos, ¿sí?, definía el cociente y0 menos y1 sobre x0 menos x1. Y con este punto y con este punto define el otro cociente. Y1 menos y1 menos y2, y1 menos y2 sería, que es 0, sobre x1 menos x2, que es lo que tenemos acá. Entonces, primero trabajamos con los y los x y después traducimos quién era el y0, quién era el y1, quién era el I1, quién era el I2 y los X quedan como están. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, como se trabajó en el otro método anterior, ¿qué hacemos? Hacemos los pasajes de factores y de términos como corresponden. Entonces, vamos a pasar este denominador hacia acá y este numerador hacia acá. Y después vamos a despejar. Entonces acá acuérdense que como este es 0, acá desaparece. Entonces después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este numerador hacia arriba y nos va a quedar esta expresión. Y de esa expresión, ¿quién es la desconocida? La desconocida es la x2. Esta es la desconocida. Entonces de esta expresión que tenemos acá, vamos a despejar x2. Entonces, x2 nos queda definida de esa forma, como x1 menos x0 menos x1 por f de x1 sobre f de x0 menos f de x1. Entonces, de esa expresión, en función de esos tres primeros valores, nosotros podemos generalizar y podemos decir que xy más 1 va a estar en función de xy y de xy menos 1, con la misma lógica que está acá trabajando x2, x1 y x0. Entonces, esta sería la fórmula general que vale para todo y mayor que 0. Así podemos incluir esta primera fórmula en esta fórmula general. Entonces, esta sería la fórmula del método de la secante. Si nosotros observamos esta fórmula y la que llamamos segunda fórmula del método de la regla falsa, que estaba en la observación, en este caso es 522, acá ha habido un problema, 522, lo que va a pasar,
que esas fórmulas son iguales, porque acuérdense, hemos trabajado de la misma fórmula con la recta secante y estos dos puntos y la intersección con el eje. Lo único que antes estos dos puntos tenían a la raíz en su interior, en el método de la regla falsa. Entonces, no es descabellado que la fórmula sea la misma. Entonces, la fórmula es la misma, pero se trabaja de forma distinta porque los valores han sido tomados de forma distinta. Entonces, la diferencia entre el método de la secante y el método de la regla falsa es eso, es en la ubicación de los valores iniciales. Entonces ahí está la diferencia de cómo trabajan y eso hace que el método de la secante, después ya lo vamos a ver en las ventajas, el método de la secante es un método que cuando converge más rápido que el método de la regla falsa, a pesar de que la fórmula es la misma. ¿Cómo sería el algoritmo? Acá el algoritmo no necesita de pasos diferenciados ni de evaluaciones como se necesita en los otros métodos. Acá directamente nosotros tenemos que contar con la gráfica de la función si se puede o con la información de quiénes van a ser los valores iniciales x0 y x1 y comenzar a aplicar la fórmula general siempre y cuando nosotros apliquemos la fórmula y después de aplicar la fórmula calculemos siempre los errores entre iteraciones para poder saber cuándo se logra la precisión que nosotros estemos buscando. Entonces, vamos a ver cómo sería gráficamente el encontrar esa sucesión. Entonces, primero tenemos la gráfica, como vemos, es la curva roja. Acá tenemos la raíz, que es el XR. Y acá tenemos el X0 y el X1. Entonces, con el X0 y el X1 encontramos el X2, que es lo que hemos visto recién y hemos encontrado su fórmula. Entonces, ahora, una vez que yo ya identifiqué el X2, vuelvo a subir, digamos, hasta la gráfica y encuentro su f de X2. Entonces, con el X1, f de X1 y con el X2, f de X2, se vuelve a trazar la recta secante y encontramos el X3. ¿Yo qué tendría que hacer? Ya en esta iteración yo podría haber ido calculando los errores entre el X2 y el X1, después entre el X3 y el X2, para ir viendo que efectivamente se van acercando. Porque si yo voy calculando los errores y no veo que se vayan acercando, quiere decir que estos dos puntos iniciales o estos dos valores iniciales estuvieron mal tomados. Y entonces yo debería reiniciar con nuevos valores bien ubicados, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros hemos calculado el X3, nuevamente buscamos el X3, f de X3 y con estos dos vuelvo a calcular la recta secante y fíjense, la recta secante intersectó ahí. Entonces acá se ve bien cómo la sucesión se va acercando al XR y además se va viendo cómo estas diferencias o estas distancias, que son el error, se va achicando. Entonces, esa es la idea que yo tengo que tener. Entonces, nunca perdamos de vista que en estas situaciones tenemos implicados los errores de redondeo y los errores de truncamiento que se producen por detener el método en una precisión deseada. Entonces, eso sería el algoritmo. Iterar reiteradamente
e ir controlando el error para saber cuándo detenernos. Entonces, vamos a ver las ventajas. Entonces, ventajas del método de la secante. Una de las ventajas es que no nos tenemos que preocupar de buscar el intervalo que contenga la raíz. Los valores iniciales pueden ser tomados aleatoriamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuanto yo más cerca los tome de la raíz, obviamente voy a iterar menos, ¿sí? Entonces, tampoco tienen que ser tomados a la ligera, tienen que ser aleatorios, pero con una cierta certidumbre de dónde están, si están medianamente cerca de la raíz. La otra ventaja es la convergencia, o sea, la rapidez de convergencia, porque este método, si converge, cuando converge, converge más rápido que el método de la regla falsa, como habíamos ya mencionado. Y desventaja, podemos decir una desventaja, es la de la situación que se produce cuando el valor inicial o los valores iniciales no están bien elegidos. Entonces la sucesión, en lugar de ser convergente, va a ser divergente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, de buscar valores iniciales adecuados. Entonces, ahora, con este conocimiento ya podemos aplicar el método en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a tomar la ecuación misma que tomamos, o sea, la función y la ecuación que tomamos en el ejemplo de la regla falsa, pero ahora le vamos a aplicar el método de la secante. Entonces, la precisión que vamos a trabajar es la misma, pero ahora vamos a considerar como puntos iniciales esos valores que están ahí, o sea, como valores iniciales esos que están ahí, menos 1,8 y menos 2. Porque recordemos que la raíz estaba entre menos 3 y menos 2, más cercana a menos 2, sin ser menos 2. Entonces, si yo tomo dos valores ahí bastante cercanos, es seguro que yo voy a lograr una convergencia. Y para esa precisión que nosotros hemos dado, considerando la fórmula general del método, se ha logrado la precisión en 3 iteraciones. Entonces, recordar que en el caso como yo tengo una función trigonométrica, tengo que trabajar en radianes, con la calculadora en modo radianes, y tengo que ir empleando las memorias para ir sobre todo almacenando los jefes de los valores. Entonces recordar que primero para estos dos valores yo tengo que calcular sus imágenes sabiendo que la función f de x es seno de x menos 1. Entonces voy a calcular el f en menos 1,8 y el f en menos 2. Entonces esos serían los primeros valores que yo debería colocar en unas memorias. Con esos dos valores yo voy a conseguir el x2. Entonces después ese valor x2 va a ir a otra memoria. Y a este x2 yo le tengo que calcular su f en x2 porque ahora ya va a trabajar en el próximo valor f de x1 y f de x2. El f de x0 ya se va. Entonces yo puedo reutilizar la memoria donde estaba este f de x0 para guardar el f de x2 y así sucesivamente. Entonces yo voy reutilizando las memorias en función de lo que vaya necesitando. Y en cada iteración yo puedo ir obteniendo los errores para poder tener claro cuando yo logro el error más chico que la precisión que era la que yo estaba deseando. Entonces, este último valor
sería la aproximación mejor que yo he logrado con esa precisión, la mejor aproximación a la raíz, sin que ésta sea la raíz, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá el método de la secante y ahora vamos a ver la variante, que sería el método de la secante modificado. Este método, como es una modificación del otro, sigue siendo un método abierto, pero ahora la variante es que nosotros vamos a partir de un solo valor inicial, ¿sí? Que le vamos a llamar x0, que va a estar próximo a la raíz. A partir de este valor, nosotros nos vamos a construir el segundo valor, porque si no tenemos dos valores, no podemos encontrar dos puntos para construir la recta secante. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Para construir el valor, nosotros vamos a trabajar con un factor que le vamos a llamar delta. Ese delta es un número real, pequeño, positivo. No he dicho positivo, pero siempre se consideran estos factores positivos, con el que vamos a perturbar el x0 y vamos a construir el x1. ¿Cómo sería la perturbación del x0? Vamos a hacer el x1 va a construirse como el x0 más delta por x0. Entonces es una cosa bastante parecida a si nosotros construyéramos una especie de consecutivo. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 cuando hacíamos el x0 más gamma o una cosa así? Entonces lo vamos a perturbar al x0 levemente. O bien es parecida a las perturbaciones que vimos cuando vimos sistemas mal condicionados. Para recordar y para trabajar el término que lo que era una perturbación de un valor. Entonces, recordemos que entonces nosotros ahora vamos a trabajar con el x0 y el x1. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, que tengo la fórmula de la secante, yo en algún momento tengo que tener la diferencia entre estos dos x, que ahora van a ser el x0 y el x1 de esta forma. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando yo tengo para cualquier x esa diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como en ambos está el x sub i y se cancelan, entonces esta diferencia que yo tengo aquí ya no va a ser tal diferencia, sino que va a ser un múltiplo del x sub i. En este caso, el x sub i es el x0 en la primera de las iteraciones. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la fórmula general de esta forma. Entonces, fíjense, esta diferencia, entonces el xi más 1 va a ser igual al xi menos. En lugar de esta diferencia, nosotros ahora vamos a tener el delta por x sub i. El f del x sub i queda igual y acá tendríamos el f del x1 o el f del x0, que acá en este caso es con el x1, que sería este, menos el f del x sub i. Acordarse que acá tenemos en este orden este menos este. Entonces acá abajo tenemos que tener f del primero menos f del segundo, ¿sí? Entonces esa sería la nueva fórmula del método de la secante. Y de ahí, si yo quisiera trabajar un ejemplo con este método, solamente tomaría el x0, ese delta, y de ahí aplicaría el método sin problema, o sea, sin diferencia. Nada más que ahora con esta nueva fórmula.
nos quedó comentar este poquito. Ese factor delta es un factor que es muy importante saber cómo tomarlo, porque según cómo uno lo tome puede tener algún problema asociado. Si es muy grande ese factor, va a conducir a problemas de divergencia. Y si es muy pequeño, lo que nos va a producir son errores de redondeo. Entonces, por eso, este factor hay que tomarlo en ese orden más o menos. Ese sería un orden que no se considera demasiado chico para que traiga errores de redondeo. Si yo ya pongo un delta muy pequeño, me va a traer errores de redondeo. Bueno, entonces, hasta aquí sería el primero de los métodos con su modificación, de los métodos abiertos que estamos estudiando. Entonces, ya quedan explicados estos primeros métodos y ustedes ya pueden trabajar con las actividades prácticas de la asignatura y del capítulo este. Bueno, nos vemos en el próximo video.